Buenas tardes, hermanos. Hoy, como estamos los últimos domingos, estamos compartiendo la palabra de Dios aquí desde nuestra casa, desde nuestro hogar, para que cada domingo podamos seguir edificándonos juntos a través de las Escrituras. No podemos estar reunidos como nos gustaría con todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo. No podemos estar reunidos como iglesia, como nos gustaría con cada uno de aquellos que congregamos juntos semana tras semana debido a todo lo que está pasando. Sin embargo, nada de eso impide que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor, y aprovechamos incluso este medio para que esa palabra que compartimos pueda llegar a más y más personas cada día. El día de hoy me gustaría que empezáramos con una lectura bíblica introductoria para nuestro culto. Haremos una oración para entregar este tiempo en las manos del Señor y seguidamente estaremos entonando un himno a nuestro Dios y luego estaremos compartiendo la palabra del Señor, que en este día, siguiendo con nuestra serie de vida y enseñanzas de Jesús, donde estamos viendo encuentros de Jesús con algunos personajes a lo largo de la historia narrada en los evangelios, estaremos viendo una parábola hoy, que es la parábola del buen samaritano, y seguramente traerá muchas enseñanzas a nuestras vidas. El Señor Jesús se encuentra con un intérprete de la ley, el que le hace una pregunta, y ahí el Señor responde con esa parábola que seguramente tendrá mucho para edificarnos. Así que vamos a hacer nuestra lectura inicial en el Salmo 19, versículos 7 al 11. Salmos 19, versos 7 al 11, y dice así la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. Qué maravillosa manera de empezar nuestra reunión hoy, que a través de estos versos donde el salmista, donde David está hablando de lo que es la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, David nos deja este salmo que nos habla de lo que es la palabra del Señor y nos enseña que es perfecta, que restaura el alma, que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Así que cuando las personas nos pregunten qué necesitan para hacerse sabios, palabra de Dios, qué necesitan para alegrar y fortalecer su corazón, palabra de Dios, qué necesitan para restaurar su alma, palabra de Dios. Incluso al final, en el verso 11, el salmista David está diciendo que la palabra nos amonesta. Y es verdad, porque es un instrumento de Dios para santificación de nuestra vida. Y que también nos dice algo, dice, y en guardarlo hay gran recompensa. No solo eso, sino que David también dice que así como la palabra nos amonesta, obedecer a la palabra es de bendición para nosotros. Así que esa palabra que restaura el alma, esa palabra que alegra el corazón, esa palabra que hace sabio al sencillo, es la palabra que hoy vamos a estar exponiendo, la palabra del Señor. Así que esperamos que resulte de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora es una oración. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedir la bendición del Señor. Seguidamente estaremos entonando un himno y luego estaremos ya pasando a la exposición de la palabra. Así que acompáñenme en oración un instante. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de compartir este tiempo con nuestros hermanos, separados, Señor, por miles de kilómetros de distancia, personas de diferentes países, Señor, muy lejos de nosotros físicamente, pero hoy unidos, Señor, con el único propósito de que tu palabra hable a nuestras vidas. Padre, yo sé que ahora hay personas que están quizá en sus trabajos, otras que pueden estar en el salón de su casa, algunos estarán solos, otros con su esposa, con su esposo, algunos en familia, pero Padre, todos con el mismo deseo, y es que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. El salmista dice que tu palabra nos hace sabios,
Que tu palabra, Señor, también alegra nuestros corazones, que restaura nuestra alma y también nos amonesta cuando es necesario, pero también dice que es de bendición para nosotros ponerla por obra. Y queremos, Señor, que hoy hagas esto a través del mensaje que vamos a estar exponiendo, a través de la enseñanza que vamos a estar predicando, que hables a los corazones, que nos edifiques, que nos amonestes si es necesario, pero que todo, Señor, lo que se haga en este tiempo sea para edificación de nuestras vidas, para exaltación de Cristo, para santificación de nuestros corazones, para que sigamos creciendo cada día a la imagen de Jesús. Allí donde llegue este vídeo, allí donde llegue esta transmisión, allí donde llegue este mensaje, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a los corazones. Y yo confío, Señor, que puedes usarme en esta tarde como un instrumento de bendición para tu iglesia, como un instrumento de bendición para tu pueblo. Señor, háblanos, Señor. Habla a todos, Señor, así como hablaste a mi corazón mientras preparaba este mensaje. Habla también a mis hermanos que se conectarán hoy. Pero háblanos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, ahora a entonar este himno. Se llama Ama a tus prójimos y lo hemos escogido porque tendrá mucho que ver en parte con la enseñanza que vamos a traer en este día. Así que vamos a cantar este himno al Señor juntos. Y gracias, Señor, por la oportunidad de ser un canal, Señor, para hablar con los incrédulos. Gracias, Señor, por enseñarnos que nos quieres usar para alcanzar con la salvación a los perdidos. Queremos ser ese medio, Señor. Sabemos que la salvación viene de ti. Sabemos que solo tú salvas. Sabemos que solo en ti hay salvación, solo en ti hay esperanza para ellos. Pero, Señor, somos y podemos ser instrumentos en tus manos. Así que mueve el corazón de tu iglesia también, Señor, a seguir cumpliendo la gran comisión y seguir compartiendo el evangelio con cada uno de los que nos rodean. Salva, Señor, al incrédulo. Salva, Señor, al pecador, como salvaste a cada uno de nosotros cuando también estábamos en las tinieblas y sin esperanza, y nos condujiste a través de tu Santo Espíritu a Jesucristo, nuestro Redentor. Te pedimos, Señor, por aquellos que todavía no te conocen, ten misericordia de ellos, trabaja en sus corazones, quebrántalos, Señor, y hazles ver un día la gloria del Evangelio, como nos lo hiciste ver a nosotros. Ayúdalos, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces ahora, hermanos, a empezar con la exposición de la palabra del Señor. Y hoy reconozco que voy a tener un serio problema, y el problema es que la parábola del buen samaritano me encanta y me apasiona, y la verdad es que creo que tiene un mensaje muy claro, creo que tiene una enseñanza principal muy clara. Sin embargo, creo que tiene muchas aplicaciones dentro de la misma. Creo que tiene un mensaje principal muy definido que vamos a ver hoy. Pero también creo que dentro del mismo mensaje hay ciertas aplicaciones. Una de las cosas que me gustaría decir es que creo que la parábola del buen samaritano es una de las parábolas que se ha enseñado enfocada más a una de las aplicaciones que al mensaje principal. Quiero decirle que si le han enseñado la parábola del buen samaritano como un mensaje para que sea solidario, le han enseñado quizá una de las aplicaciones, pero ese no era el mensaje principal. Pero sí que vamos a ver hoy cómo puede ser una de esas aplicaciones. El ofrecer ayuda, amor al prójimo, claramente está aquí, pero no creo que sea el tema principal de la parábola. Y vamos a explicar el porqué. Así que vamos a entrar en este texto. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Les doy un instante para que busquen en sus Biblias Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Capítulo 10, versículo 25 al 37. Voy a hacer una lectura general. Voy a leer todo este pasaje amplio, unos 13 versículos. Luego los vamos a ir exponiendo poco a poco, como hacemos normalmente. Pero primero vamos a hacer la lectura genérica. Dice así: y he aquí,
Cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó al otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y poniéndose sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Cuando nosotros leemos esta parábola, para ponernos un poquito en contexto, vamos a entender de qué ha estado hablando Jesús justo antes. Poquito antes de esta situación, poquito antes de este encuentro con este intérprete de la ley, un poquito antes de que Jesús expusiera esta enseñanza, él había mandado hacía un tiempo a 70 discípulos a predicar el evangelio. Había mandado a 70 discípulos a ir y exponer las buenas nuevas de salvación, hablar del Cristo, hablar del Mesías y llevar el mensaje de arrepentimiento para salvación de los pecadores. Cuando esos 70 llegan de vuelta de la misión que Jesús les había dado, la palabra nos dice que esos 70 llegan súper contentos, súper alegres, súper felices, eufóricos. Y cuando llegan a Jesús, muestran con sus palabras el por qué se encuentran tan eufóricos. Y el motivo principal por el cual se encontraban tan eufóricos era este. Decían: hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Ellos venían felices porque habían visto la autoridad que tenían, que el Señor había depositado sobre ellos para la misión. Recordemos que el Señor, a través de su Espíritu, ha empoderado a la iglesia para llevar a cabo la misión. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor, asimismo, a sus discípulos siempre los capacita. El Señor no los manda a una misión sin capacitarlos para llevar a cabo la misión. Y ellos venían eufóricos y contentos con esas demostraciones de poder, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero para sorpresa de todos, el Señor Jesús no dice: pues mira, eso es lo más importante, para que veáis que sois poderosos, para que veáis todas esas cosas, para que veáis todo lo que os he dado. No, el Señor Jesús incluso los corrige con humildad, como siempre, con amor y mansedumbre. Pero el Señor los corrige y le dice: no estéis felices porque los demonios se os sujetan. Estad felices porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y ahí vemos claramente algo. El Señor les demuestra que lo importante sobre todas las cosas es la salvación. ¿Por qué? ¿Recuerdan ese texto de Mateo donde Jesús dice: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre echemos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, pero yo les diré: apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. El Señor dice que es posible ver esas cosas y no ser de Él.
Es posible manifestar esas cosas y no pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios. Es posible manifestar esas cosas y no ser un verdadero hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando esos 70 vuelven, dicen, está muy bien que os alegréis porque hasta los demonios se sujetan en mi nombre, pero lo mayor que debe alegrarlos, el motivo principal de vuestra alegría debe ser que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, por encima de las sanidades, por encima de cualquier milagro, por encima de cualquier obra poderosa y majestuosa que el Señor pueda hacer, incluso a través de su iglesia, el mayor gozo de la iglesia está en la salvación. De nada valdrá que el cojo ande y siga sin Cristo. De nada valdrá que el cáncer sea curado y siga sin Cristo. De nada valdrá que Dios haga un milagro y sane a un enfermo de SIDA y siga sin Cristo. Porque lo que le esperará en la eternidad será mucho peor que la cojera, mucho peor que el cáncer y mucho peor que el SIDA. Lo principal es el mensaje de salvación, la salvación de las almas. Y eso es lo que el Señor le dice a esos 70, justo antes de esta parábola. Cuando nosotros seguimos adelante después de que Él ha tenido esa charla con esos 70 discípulos, es cuando llega este momento y dice que se encuentra un intérprete de la ley. Y es lo primero que vemos. Y miren qué le pregunta el intérprete de la ley. Vamos a ver del versículo 25 al versículo 28. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo. ¿Cuál era la intención del intérprete de la ley? Ponerle a prueba. La mayoría de fariseos, escribas, los judíos del momento, sobre todo personas de alto cargo religioso, cada vez que se acercaban a Jesús, casi siempre buscaban ponerlo a prueba para encontrar cosas contra él que les pudiera dar motivos para acusarlo y matarlo cuanto antes. Para poder decirle a la gente su mensaje es falso, va contra la ley, va contra Dios, va contra Moisés, va contra nuestra ley de toda la vida. Pero entonces siempre iban a él con el deseo de probarle. Recuerdan también, por ejemplo, cuando se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿tú qué dices? ¿El bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios? O cuando le traen una moneda y le preguntan, Señor, ¿hay que dar tributo al César? Muchas de las preguntas que le hacían a Jesús, lo único que querían es que Jesús cayera en una trampa. Sin embargo, Jesús es perfecto, es Dios. La sabiduría está en él y era imposible hacer que cayera en una de esas trampas astutas de los hombres. Así que el intérprete de la ley se acerca a Jesús con una intención, dice el versículo 25, que es ponerlo a prueba, y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora vemos una cosa interesante. La mayoría de veces las parábolas, o en el principio o en el final, nos dan a entender el tema central de la parábola. Jesús no empieza a hablar casi nunca como dejando las ideas en el aire para que nadie la pudiera comprender. Cuando nosotros interpretamos las escrituras y nos encontramos con interpretación de parábolas, muchas veces tenemos que entender que Jesús va a usar términos, personajes o situaciones que en la época tienen mucho significado y muchas veces el significado de la parábola se encuentra en el principio o en el final definido con mucha claridad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leemos el buen samaritano, como dije, y vamos a hablar del amor al prójimo, vamos a hablar de ayudar al necesitado y al desamparado, vamos a hablar de cómo se muestra el amor y que no es solo con palabras, vamos a hablar de la hipocresía religiosa del fariseo y del levita. Vamos a hablar de varias cosas en este tiempo que vamos a compartir, pero el tema central de esta parábola es la salvación. Jesús acababa de hablar con sus discípulos sobre el mayor gozo que deberían tener, que era su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahora se acerca un intérprete de la ley para ponerlo a prueba y ¿qué le dice? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan al joven rico? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces nosotros en este momento nos encontramos a ese intérprete llegando a Jesús con una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Era un intérprete de la ley, obviamente la conocía. Y él responde, ¿verdad?, con mucho gozo en el corazón porque conoce claramente la respuesta, sabe lo que dice la ley y responde en el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces nos encontramos ante una pregunta que mucha gente hace, ¿verdad? En este caso, el intérprete de la ley le hace esta pregunta a Jesús porque lo quería tentar, porque quería probarlo, quería tentarlo. Pero es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Le dice que, ¿cómo puedo ser salvo? Hay muchas personas que a veces se preguntan eso y si usted es creyente y tiene amigos que no son creyentes, habrá momentos que le dirán, ay, ¿cómo puedo ser salvo? Y le dirán, pues tienes que nacer de nuevo, según lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y le preguntarán, ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Entonces muchas veces las personas querrán saber eso y se acercarán a nosotros con la pregunta que hizo el intérprete de la ley o que hizo el joven rico en otra ocasión. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo me puedo salvar? Sin embargo, el Señor no le dice arrepiéntete, no le dice cree el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús estaba predicando un mensaje muy claro, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos. Sin embargo, en este caso, Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios del ser humano? Entonces el intérprete de la ley contesta, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesús en ese instante le responde algo que al principio puede resultar contradictorio. Le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Entonces, en primer lugar, parece que Jesús le está ofreciendo el camino a una salvación que es antibíblica, que es una salvación por obras. Parece que Jesús le está diciendo, si haces esto, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amas a tu prójimo como a ti mismo, si haces esto, vivirás. Pero nosotros sabemos que la salvación no es por obras. Jesús lo sabe. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo esto? Luego vamos a llegar. Jesús, como decimos, es perfecto, la sabiduría está en él y sabe cómo alcanzar el corazón de las personas y cómo dejarnos profundas enseñanzas. Pero en primer lugar, quiero decir algo. Jesús no está abriendo la puerta a otro tipo de salvación por obras, porque la propia Escritura nos enseña claramente que la salvación es por gracia. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que andásemos en ella. Entonces nosotros nos encontramos en primer lugar con el apóstol Pablo definiendo claramente que la salvación es por gracia mediante la fe, y Pablo dice no por obras para que nadie se gloríe de ella. Y luego Pablo sigue diciendo porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la salvación no es por obras, no se trata de si haces esto te salvarás. Parece que Jesús le está diciendo esto, ¿verdad? Pero Jesús está apuntando al corazón y lo vamos a ver muy claramente. Porque la salvación es por obras, no, es por gracia. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. ¿Y qué pasa con las obras? La Biblia también dice, Juan Manuel, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué pasa con las obras? ¿No se contradice la Biblia? No se contradice. Tenemos que empezar a unir los puntos, a entender el mensaje central de la Escritura y ahí comprenderemos los textos que parece que a simple vista se pueden contradecir, pero no se contradicen. La salvación es por gracia mediante la fe. ¿Y qué pasa entonces con que la fe sin obras es muerta? Pues que si somos salvos por gracia,
mediante la fe en Cristo, esa fe que salva produce buenas obras, como ha dicho Pablo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no estás mostrando buenas obras, y cuando hablo de buenas obras no digo de dar comida a los pobres, dar una limosna a un mendigo, hacer obras de caridad, me refiero al fruto, a una vida de obediencia a los mandamientos del Señor y a un crecimiento en santidad. Lo que la Biblia dice es que si tú no estás creciendo en santidad, no es que no te vayas a salvar, es que nunca has sido salvo. Porque el que verdaderamente es salvo por gracia mediante la fe, vamos a ver que es salvo por sus obras. Vamos a ver que es salvo por sus obras. Así que somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo y para buenas obras. No somos salvos por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe de ellas. Para que cuando lleguemos ante la presencia del Señor sepamos que somos salvos por la gracia de Dios y ninguno tenga jactancia al decir yo me he salvado por mis buenas obras. Entonces el Señor no está contradiciendo las Escrituras cuando le dice haz esto y vivirás, sino que el Señor está apuntando directamente al corazón. Vamos a recordar la escena con el joven rico. Marcos capítulo 10, versículo 17, dice así: cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No vamos a leer toda la escena, pero ¿qué le pregunta a ese joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le empieza a decir al joven: ¿conoces los mandamientos? El joven lo mira y le dice: no solo los conozco, sino que los cumplo desde siempre, desde mi juventud, yo los he cumplido siempre. Entonces Jesús en el versículo 21 y 22 de Marcos 10 le dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Porque era dueño de muchos bienes. Entonces nosotros nos encontramos con una cosa. ¿Por qué Jesús le dice a ese joven primero guarda los mandamientos? Porque ese joven se jactaba de que se iba a salvar, ¿verdad? Ese joven pensaba, no, yo los conozco y los he guardado desde mi juventud. Ese joven le está diciendo a Jesús, entonces soy salvo. Y Jesús le dice, vale, te falta solo una cosa. Ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que ese joven no lo hizo, sino que se marchó triste porque tenía mucho dinero. Entonces ese joven estaba demostrando algo. Él no podía salvarse. Él podía quizá haber guardado algunos mandamientos. Podía haber honrado a su padre y a su madre. Quizá no había codiciado nada del prójimo y quizá no había robado. Pero tenía amor al dinero. Su corazón necesitaba ser salvo. No había nada que pudiera hacer para justificarse a sí mismo porque no era perfecto. Y él se fue demostrando que amaba el dinero. Amaba el dinero. Ahora Jesús le dice a un intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque Jesús va a apuntar al corazón de este hombre. Va a apuntar al corazón de este hombre con esta parábola. Una parábola que se va a centrar en el amor al prójimo. Y de la misma manera que Jesús le demostró al joven que no se podía salvar. ¿Por qué? Porque había amor al dinero en su corazón, no estaba bien ante Dios. Así le va a mostrar a este intérprete de la ley que conoce la ley que tampoco se va a poder salvar porque probablemente no había amor al prójimo en su corazón. Jesús es tan maravilloso que sabe a qué persona decir exactamente las cosas necesarias para dejar esas enseñanzas. Porque cuando Jesús le dice eso, haz esto y vivirás, el intérprete de la ley le responde una pregunta muy sencilla. Versículo 29. Pero queriéndose él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? De nuevo volvemos. ¿Cuál era la intención del intérprete de la ley? Probar a Jesús. Jesús le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues lo que tienes que hacer es, ¿conoces la ley? Sí, amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo. Ah, perfecto, haz esto y vivirás. Y dice ahora el autor que queriéndose justificar a sí mismo, es decir, queriendo tener su propia justicia, queriendo ser salvo por sus propios méritos, le pregunta al Señor una cosa, ¿y quién es mi prójimo?
Él quería salvarse a sí mismo y por eso dice, pues dime quién es mi prójimo y le demostraré amor y listo. Demuéstrame quién es mi prójimo, yo lo amaré y me salvaré a mí mismo. Le dice, queriéndose justificar a sí mismo, queriendo justificarse a sí mismo. Así que vemos la introducción de la parábola hablando de un tema, ¿verdad? Salvación. Tenemos a un intérprete de la ley que quiere saber cómo ser salvo para salvarse a sí mismo. Y es entonces cuando entra Jesús con la explicación de la parábola en los versículos 30 en adelante. Vamos a leer, por ejemplo, ahora del 30 al 32, donde Jesús empieza a explicar esta parábola. ¿Cuál era el deseo de él? Salvarse a sí mismo, salvarse por sus propias obras, salvarse por sus propios méritos, justificarse a sí mismo. Entonces, ¿de qué va a hablar la parábola? ¿Qué quiere enseñar Jesús principalmente? Algo relacionado con la salvación de él, la salvación que ese hombre busca y la imposibilidad de salvarse a sí mismo, con las palabras que Jesús va a enseñar ahora. Versículos 30 a 32. Jesús empieza la parábola con dos personajes principales, un sacerdote y un levita. Versículos 30 al 32 dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó al otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pasó por el otro lado del camino. Jesús empieza una parábola. Y en la parábola, respondiendo a la pregunta del intérprete de la ley que quiere justificarse a sí mismo, Jesús empieza a hablar de dos personajes. Dice, en primer lugar, habla del hombre que ha sido asaltado. Había un hombre que iba por un camino, llegaron unos asaltadores y le dieron una paliza grandiosa, le quitaron sus cosas, lo dejaron semi muerto en el borde del camino. Y ahí entonces pasa un sacerdote. Cuando el sacerdote ve a ese hombre magullado, golpeado, lastimado, semimuerto, en vez de acercarse a ese hombre, el sacerdote se cambia de lugar, se cambia de acera, se va al otro lado del camino y prosigue como si no hubiera visto nada. Pero eso no solo lo hace el sacerdote, pasa por ahí también un levita. Y cuando el levita ve a ese hombre lastimado, magullado, semimuerto, tampoco se para a ayudarlo, sino que también va al otro lado del camino y prosigue hacia Jerusalén, hacia donde él iba, probablemente a ir a adorar a su Señor. Es muy probable que ese sacerdote y ese levita estuvieran yendo o volviendo de adorar a Dios, o iban a adorar al Señor junto a otros, o volvían de haber adorado al Señor junto a otros. Pero lo que estamos viendo es que pasan por el camino, ven a esa persona lastimada, ven a esa persona magullada y se van como si no hubieran visto nada. Así que Jesús empieza esta parábola presentando a los malos de la historia, no solo a los salteadores, sino a unas personas vacías de amor, a unas personas vacías de misericordia, a unas personas vacías de compasión, a unas personas vacías de amor al prójimo. Jesús le está respondiendo la pregunta ¿quién es mi prójimo? Y está empezando a mostrar las personas que no tenían amor por el prójimo. Las personas que entonces no cumplían ese mandamiento de amar al prójimo y eran personas que por lo tanto no podían ser salvas por su propia justicia. Y en ese caso, esas personas, esos malos y villanos de la historia y de la parábola de Jesús son un sacerdote y un levita. ¿Casualidad? No. Podía haber hablado de otras personas, podía haber hablado de otros personajes, pero ha escogido a dos de los mayores representantes de la religión judía, sacerdotes y levitas, personas que un judío admiraba. Personas que un judío los miraba y pensaba, no, yo querría ser como ese sacerdote. Personas que para el pueblo judío eran ejemplares. Pero Jesús los está colocando como los malos de la historia, como los malvados de corazón. Y no es la primera vez que Jesús habla de los fariseos o de los sacerdotes o de los escribas
de una forma similar. Por ejemplo, Mateo capítulo 23 y versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Jesús se dirige a los fariseos de esa forma. Les está mostrando lo podrido que está su corazón. Les está mostrando que ante los ojos de Dios su vida religiosa no vale absolutamente de nada. Les está mostrando que solo tienen una fe superficial, que solo viven una religión externa, pero que por dentro están completamente muertos ante los ojos del Señor. El Señor Jesús en ese versículo le está diciendo a los escribas, a los fariseos hipócritas, les está diciendo que son como Ezequiel 37, un valle de huesos muertos, un valle de huesos secos por dentro, vacíos del espíritu, vacíos de vida. Entonces tenemos a unos hombres, ejemplo para los hombres, pero condenados para Dios. Para los hombres dignos de imitar, para Dios dignos de vergüenza. Para los hombres dignos de ser aplaudidos, para Dios dignos de ser despreciados. Y esa no es la única ocasión en que lo hace. Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas cosas son las que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. El Señor Jesús les dice: está muy bien que diezméis, es vuestra ley, es vuestro sistema de tributos, tenéis que traer el diezmo de la menta, tenéis que traer el diezmo del eneldo, tenéis que traer el diezmo de todas esas cosas. Sin embargo, os habéis olvidado de las más importantes: la justicia, la misericordia, la fidelidad. Jesús les dice: debéis dejar hacer estas, que son las más importantes, sin dejar de hacer las otras. Muchas personas usan ese versículo, y hago un paréntesis para decirlo, para decir: ¿no ves? El diezmo todavía hay que darlo. Jesús dice que hay que practicar la misericordia, la fidelidad y la justicia sin dejar de hacer aquellas otras. Obviamente Jesús está hablando con un judío. Es su sistema de tributos. Tiene la obligación de traer esos diezmos para el templo. Tiene la obligación de traer esos diezmos para sustentar a todo el sacerdocio. Tiene la obligación de traer esos diezmos para sustentar a los huérfanos, a las viudas. Era el sistema de impuestos y tributos del pueblo de Dios. Tú no ves al pueblo de Dios pagando el IVA, el IBI, el IRPF o todos los impuestos que puedan tener en sus países por tener una vivienda o por estar contratados. En España, por ejemplo, cuando uno trabaja, le desgravan impuestos de seguridad social y de muchas cosas. Entonces, ¿cuál era el sistema de tributos de ese pueblo? Pues eran los diezmos. A través de ese sistema, pues daban ayudas sociales a las viudas, ayudas sociales a los huérfanos, sustentaban el sistema religioso del momento. Era para esas cosas. Entonces, eso no aplica para nosotros. ¿A quién está hablando Jesús? Está hablando a un judío, a un fariseo, a un escriba. Ni somos fariseos, ni somos escribas, ni tenemos el sistema de tributos judío. Nosotros ahora como iglesia en el Nuevo Testamento vemos que lo único que sustentaba la obra de Dios en el Nuevo Testamento ya eran las ofrendas. Pablo nunca recogió el diezmo de ninguna iglesia de Corinto o de Colosas o de Galacia o de Éfeso o de Tesalónica. Simplemente recogía ofrendas de Macedonia y de tantos otros lugares para seguir haciendo la misión. Pero obviamente los judíos tenían que seguir con su sistema de tributos. Sin embargo, Jesús le dice: solo hacéis la parte externa, solo hacéis lo que se ve por fuera. Lleváis la ropa del sacerdote, lleváis la ropa correcta, hacéis las normas correctas externas, dais el diezmo externo que está bien. Pero la parte de dentro, la justicia, la misericordia, la fidelidad, está ausente de vosotros y es la más importante. Jesús no le está diciendo que lo de fuera no importa. Jesús no le está diciendo que lo externo no sirve. Jesús lo que les está diciendo es que lo externo no sirve si no va acompañado de lo interno.
Hermanos y hermanas, la religión externa importa. Una buena religión externa, buenas obras, buena conducta, buena apariencia de piedad, de modestia, de pudor, de decoro, y todas esas cosas que hagamos externamente importan si son fruto de un nuevo corazón. De nada vale lo que hacemos por fuera si no ha habido un corazón transformado por dentro. Hay mucha gente que simplemente se disfraza los días de culto, se disfraza los domingos, se disfraza cuando está en presencia de otros creyentes, pero dentro están muertos. Y déjame decirte una cosa para empezar, hermano, y es que tus obras externas, por muy piadosas que parezcan, no te van a salvar. Tus obras externas, por muy santas que parezcan, no te van a salvar. Necesitamos un nuevo corazón. Las obras externas, las buenas obras externas deben ser resultado de la regeneración del nuevo nacimiento, de que el Señor haya quitado nuestro corazón de piedra y nos haya dado un corazón de carne y haya puesto su Santo Espíritu en nosotros para que andemos en sus caminos. Está bien servir al Señor, está bien hacer la obra del Señor, pero no vale si solo es externo, pero estamos muertos por dentro. De nada vale predicar, de nada vale cantar, de nada vale liderar grupos, reunirse en los cultos cada día o participar de cualquier servicio. Si por dentro estamos muertos, si no hay amor al prójimo, de nada vale. Puedes estar cantando en la iglesia y no amar a tu prójimo. Puedes estar predicando en la iglesia y no amar a tu prójimo. Puedes estar yendo a cada culto en la iglesia y odiar a tu prójimo. De nada vale. De nada vale. Es importante servir, sí, es importante predicar, es importante participar, es importante congregar, pero debe ir acompañado de una realidad interna de nuestro corazón, de un amor a Dios sobre todas las cosas y un amor al prójimo como a nosotros mismos. Porque hasta las cosas más buenas se pueden hacer con motivaciones equivocadas. A veces hay gente que sirve para ser visto. A veces hay gente que canta para ser admirado. A veces hay gente que quiere un cargo en la iglesia para ser aplaudido por los hombres. Muchas veces el orgullo, la soberbia, la vanagloria es lo único que nos motiva a querer ser los mejores en la obra del Señor, pero con un corazón muerto. Y habrá muchos que en aquel día dirán: Señor, Señor, yo me vestí como un creyente, yo canté como un creyente, yo prediqué como un creyente, yo iba a los cultos como un creyente. Y el Señor dirá: pero yo no te conocí. Tu corazón, sabes que estaba muerto. Y eso es algo, hermano y hermana, que solo tú puedes saber, solo tú puedes ver la realidad más profunda de tu corazón. Solo tú puedes ver eso. Nadie más que tú puedes conocer eso. Por ejemplo, hermanos, ¿ustedes creen que el diezmo era principalmente para llenar arcas de dinero? Era para el cuidado. Toda la ley, cuando uno la estudia, cuando uno estudia la ley del Señor y los mandamientos del Señor con atención, verá que todos los mandamientos del Señor eran por amor a Dios y al prójimo. No robar, por amor al prójimo. No levantar falso testimonio, una muestra de amor al prójimo. No codiciar lo del prójimo, una muestra de amor al prójimo. Hasta el diezmo era una muestra de amor al prójimo y era para sustentar también a la viuda, al huérfano, al necesitado. Lee los proverbios y verás una muestra de amor al prójimo en muchos de ellos. El que da al menesteroso, el que da al pobre, el Señor siempre lo cuidará. Hay un montón de proverbios que llaman a la solidaridad, a las buenas obras. Casi todo lo que el Señor establece en su ley es para amor a Él y por amor al prójimo. Hay mucha gente que solo hace las cosas por amor propio. Pero al final el Señor siempre hace que todo lo que hagamos repercuta en el amor al prójimo. En el amor al prójimo. Por eso, si por ejemplo tú lees la carta de Juan, una de las cartas más maravillosas de toda la Escritura, el apóstol Juan deja claro que quien aborrece a su hermano nunca ha conocido a Dios. Que la muestra más evidente de que nosotros somos salvos es que amamos a nuestros hermanos, al prójimo. Mire, por ejemplo, Mateo 25, 42 al 45. Porque tuve hambre y me disteis, y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis.
Qué palabras más maravillosas del Señor, dejando claro que ayudar al prójimo es una muestra de amor hacia su propia persona. El Señor dice, no le disteis de comer, no le disteis de beber, no le fuisteis refugio al forastero. ¿Y cuándo te vimos así y no te lo hicimos? Cuando no se lo hacíais a ellos, a mí no me lo hacíais. Así, al contrario también, cuando tú le hacías bien a ellos, a mí me lo hacías. Cuando tú amabas a lo que yo había creado, cuando tú mostrabas amor, misericordia y compasión hacia mi creación, a mí me estabas amando. A mí me estabas demostrando amor. Porque yo soy Dios. Yo no necesito tu comida. Yo no necesito tu bebida. Yo no necesito tu ayuda, tu cobijo, tus visitas. Yo soy Dios. Pero mi creación sí. Y una de las mayores muestras de amor a Dios era amor al prójimo. El Señor deja claro en los proverbios que el gran problema del hombre está dentro y no fuera. Miren, es muy fácil ponerse una camisa y una corbata. Y hablo personalmente como un pastor. Es muy fácil predicar. Es muy fácil. Y me refiero en el sentido de que con esfuerzo y dedicación uno puede preparar sermones. Es muy fácil predicar toda la vida, vestirse como un pastor, ponerse corbata y camisa, mostrar seriedad, mostrar piedad, mostrar todas esas cosas. Es muy sencillo. Pero el gran problema está dentro. Se puede estar todos los domingos en un púlpito sin ni siquiera amar las almas que tenemos delante. Se puede estar todos los domingos predicando a un montón de almas sin ni siquiera preocuparnos el destino de ellas. A veces con el corazón deseando simplemente multitudes, porque nuestra alegría no está en las almas, está en decir que nuestra iglesia es gigante, grande y me sigue mucha gente. Así que eso muestra que todo lo externo es fácil de hacer. Satanás se puede vestir de ángel de luz. Los falsos profetas, dice la palabra, que vendrían con apariencia de piedad. Es decir, las cosas externas se pueden disimular. ¿Pueden ser falsas? ¿Cuántas personas saben que van a la iglesia como un matrimonio tranquilo y saben que ni siquiera se están hablando? ¿Cuántos matrimonios van a la iglesia con apariencia de que todo está bien y en casa se están odiando, ni se hablan? Es fácil aparentar a la hora del culto. Es fácil aparentar que todo está bien. Es fácil aparentar ser cristiano. Vamos a decir la verdad. Ser cristiano, aparentarlo, es muy sencillo. Es simplemente parecer buena persona y tener un argot y un dialecto un poco evangélico mientras estamos con personas. Pero, por ejemplo, cuando leemos los proverbios, nos damos cuenta que la verdadera guerra y la verdadera batalla está dentro. Por eso, por ejemplo, Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Reina Valera, si no me equivoco, dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que Jesús muestra a dos personajes que externamente, aparentemente son ejemplares, un levita y un sacerdote, ejemplares en el templo, ejemplares en el culto, ejemplares cuando están entre el resto de judíos, pero con un corazón muerto, con un corazón sin vida, con un corazón hecho cenizas, como el valle de huesos secos de Ezequiel 37. Y es ahí donde Jesús entra con el siguiente personaje, versículos 33 al 36. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El tercer personaje que aparece en la historia, para el intérprete de la ley, era el más despreciable. El tercer personaje que aparece en la historia, para el intérprete de la ley, era el más odiado. El que el intérprete de la ley nunca habría amado, un samaritano. Un samaritano. En ese momento en el que Jesús está hablando con ese judío intérprete de la ley, nosotros sabemos
que había una gran enemistad entre judíos y samaritanos. Un ejemplo de ello, el encuentro de Jesús con aquella mujer en un pozo. Juan capítulo 4, versículo 9, mira qué pasa. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Los judíos no tienen trato con los samaritanos. Entonces el personaje que aparece ahora en escena es un personaje que el intérprete de la ley odia, un personaje que el intérprete de la ley ignoraría completamente y un personaje que el intérprete de la ley, si se lo encontrara al borde del camino, lo dejaría morir solo por ser samaritano. Judíos, sacerdotes, levitas, intérpretes de la ley, escribas, odiaban a sus vecinos, odiaban a sus hermanos, muchos de ellos, a los samaritanos. Los odiaban, los repudiaban, les parecían la peor calaña de la sociedad, no querían tener trato con ellos. Perdida, o sea, una cultura, al menos en España es muy probable que un español medio a lo largo del día se tome 7 o 8 cervezas. Sí que no, claro, si se las toma todas de golpe va a verse muy feo, ¿verdad? Ver a un hombre tomándose 7 o 8 cervezas en una mesa se ve feo, pero se toma una por la mañana, una al mediodía, 2 en la tarde, otra por la noche y una copa de vino en el almuerzo. Entonces cuando tú juntas todo, ese hombre ha ingerido un litro y algo de bebida alcohólica en un día, y eso es común aquí en España. No te estoy hablando de un español que tú digas, pero eso es un alcohólico, no, eso es el español medio, la verdad. Y muchos, por nuestra cultura, para no dejar nuestra cultura, preferimos seguir defendiendo algunas cosas que bíblicamente creo que deberían estudiarse un poco más profundamente. Con eso no quiero decir que esté condenando a quien beba una copa de vino en las comidas, pero me gustaría que simplemente le dedicaran el mismo énfasis en el estudio a algo que les gusta, como a algo que no les gusta tanto, para justificar el por qué no lo hacen. Claramente el vino que le estaba echando en las heridas no era un Rioja, no era un Rioja como el nuestro de hoy. Pero lo que vemos aquí, volviendo al asunto, hermanos, es el hecho de que él hizo algo. Él vendó sus heridas, les echó aceite, les echó vino, invirtió tiempo para cuidarlo, lo cargó sobre sus hombros, lo puso en la cabalgadura, lo llevó a un hospedaje, pagó su hospedaje, e incluso si le dijo al dueño de la posada o del lugar donde se hospedaba en aquel instante que si algo faltaba por pagar, él pasaría y él mismo lo pagaría más adelante. Hay una cosa también muy curiosa que me gustaría decir, y es el hecho de que el amor se muestra. El amor se muestra. Es otra cosa que decimos mucho, y es que amamos de palabra pero no de hecho. Y eso es algo que la Escritura dice: amad no de palabra sino de hecho. Que el amor sea sin fingimiento, que crezcáis en el amor fraternal unos por otros. Constantemente la Biblia nos llama a amarnos, sobre todo entre los hermanos en la fe, y nos dice que mostremos ese amor con hechos. Y yo quiero decir, hermanos, que es muy fácil estar en un lugar y decir yo amo a mi hermano. Era muy fácil decir a un judío, yo amo al prójimo, yo conozco la ley, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. Y yo amo a Dios, yo amo al prójimo. Es muy fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, él pasa por al lado y deja al prójimo medio muerto. El levita pasa por al lado y deja al prójimo medio muerto. Y esto es algo que nos enseña que el samaritano no solo separa, sino que invierte tiempo, invierte recursos, invierte su ayuda, porque el amor se manifiesta, el amor se demuestra. A mí en mi matrimonio muchas veces, yo he escuchado algunas veces en el pasado, sobre todo a mi esposa, que me decía, yo no quiero que me digas que me amas, yo quiero que me lo demuestres. Porque claro, si tú le dices a tu esposa, yo te amo, pero la tratas mal, no le das tiempo, no le das atención, al final tu esposa te dirá, tú dices que me amas, pero yo no siento que me amas. Es como muchos padres que dan por hecho que aman a sus hijos y que sus hijos dicen, yo no siento el amor de mi padre, nunca me abraza, nunca está conmigo, nunca juega conmigo, nunca me da atención, nunca me ha dicho que me ama, nunca habla conmigo, nunca participa de mi vida. Él dice que me ama, pero yo no siento su amor. Y eso es algo que pasa también en la iglesia. Decimos que amamos a nuestros hermanos, pero el amor debe ser mostrado, el amor debe manifestarse.
El texto de Corintios, que conocemos todo, carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, dice: el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces nos encontramos con algo muy evidente, y es que el amor se manifiesta. El amor se manifiesta. Ese sacerdote y ese levita pasaron por al lado del prójimo y mostraron que, aunque a lo mejor en medio de la sinagoga decían que amaban al prójimo y que por lo tanto cuidaban y guardaban la ley, mostraban que no amaban al prójimo. Sin embargo, el samaritano, el odiado, el repudiado, el peor personaje que podía aparecer en la parábola, no dijo nada, pero hizo algo y mostró que amó al prójimo. Y cuando yo pienso en esto, yo me doy cuenta de algo muy importante, y es algo que también me hace pensar esta parábola. Yo cuando veo estas parábolas también miro a Jesús para ver dónde está Jesús y dónde estoy yo. Y les digo algo, yo era ese hombre muerto, yo era ese hombre golpeado por mis pecados, yo era ese hombre que estaba al borde del camino, asaltado por el mundo, por mi carne, por mis pecados, por Satanás. Y Jesús fue mi buen samaritano. Jesús fue el que bajó, Jesús fue el que vino hacia mí. Jesús no se limitó a decir desde arriba: Padre, yo los amo. Padre, yo les tengo mucho aprecio. Padre, yo les tengo cariño. No, Él nos vio en el borde del camino muertos. Él nos vio golpeados. Él nos vio en nuestros pecados. Él nos dio con una condenación eterna segura. Y no dijo solamente los amo, sino que Él mostró su amor. Él bajó y Él mostró su amor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que Jesús baja y manifiesta su amor. Jesús no solo dice que ama, muestra su amor. El Padre no solo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que ese amó Dios al mundo trajo algo también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el samaritano dijo: yo pago por él, yo pago su deuda, así el Señor Jesucristo no solo nos rescata, sino que pagó por nuestra deuda. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo no solo dijo que nos amaba. El Padre no solo dijo que nos amaba. El Padre manifestó su amor. El Padre mostró su amor y Él se entregó a su vida. Siendo Dios, no usó como el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y yendo hasta la cruz, hasta la muerte. Él lo hizo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran prueba de amor al prójimo! ¡Qué gran ejemplo de amor al prójimo! No murió por el bueno, no murió por el puro, no murió por el perfecto. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Porque todo se resume en eso. El Señor ha mostrado su amor para con nosotros y ahora su ley, obedecer su ley, es mostrar nuestro amor para con Dios y con el prójimo. Al final todo se resume en el amor. Todo se resume en el amor. El amor de Dios hacia nosotros lo llevó a entregar a su Hijo. Y ahora que somos salvos, nuestro amor a Dios y hacia el prójimo nos llevará a una vida de obediencia.
El amor es la clave de toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esto depende toda la ley y los profetas. Y cuando llegamos a este momento de esta parábola, llegamos al último versículo, el versículo 37, donde Jesús dice, y él le dijo, ¿a quién? ¿Está hablando? Volvamos al principio, con el intérprete de la ley. Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Cuando el intérprete de la ley le responde, ¿quién es el prójimo? ¿Quién ha mostrado el amor al prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y él dice, el que tuvo misericordia de él. Jesús le responde al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, yo veo claramente una enseñanza principal y unas aplicaciones, y con esto hago mis conclusiones para finalizar. En primer lugar, hemos visto que la parábola habla de salvación. Maestro, Señor, ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo obtener vida eterna? Y el Señor que le dice, ¿conoces la ley? ¿Qué dice la ley que hay que hacer para salvarse? Ah, sí, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, entonces haz esto y vivirás. Ya, pero ¿quién es mi prójimo? Porque sé que amo a Dios con toda mi mente, sé que amo a Dios con todo mi corazón, sé que amo a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas, es decir, sé que amo a Dios con todo mi ser, pero ¿quién es mi prójimo para yo amarlo también? Y el Señor le hace y le enseña una parábola, donde un sacerdote y un levita pasan por al lado de alguien y no le muestran amor, y un samaritano sí que lo hace. Y le dice, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el samaritano, el que tuvo misericordia de él. Jesús le está diciendo al intérprete de la ley que si amas al samaritano, estarás amando a tu prójimo. Cuando le dijo Jesús al rico, si vendes todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme, Jesús sabía que no lo iba a hacer. Porque Jesús sabía que el rico amaba el dinero. Jesús le estaba enseñando al rico, nadie puede justificarse a sí mismo. ¿Recuerdan el principio de la parábola que el intérprete de la ley dice, buscando justificarse a sí mismo? Jesús le dice eso al rico, demostrando algo, nadie puede justificarse a sí mismo. Ahora con esta parábola, Jesús le dice al intérprete de la ley, bueno, pues el samaritano es tu prójimo, ámalo, ámalo. Porque Jesús sabe que el intérprete de la ley no podía amar al samaritano. No se podía hacer amigo de un samaritano, no iba a estar con un samaritano, no iba a comer con un samaritano, no iba a hablar con un samaritano, enseñando de nuevo Jesús que no podía justificarse a sí mismo. Así que lo que al principio parecía una opción de salvación por obras, haz esto y vivirás, al final es una enseñanza de que es imposible salvarse a uno mismo. Jesús les está enseñando algo. Podéis guardar externamente muchas cosas, pero nunca seréis perfectos a los ojos de Dios. Necesitáis ser salvos. No podéis salvaros. No podéis salvaros a vosotros mismos. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Solo en Cristo. Solo por gracia. Solo mediante la fe. Solo en Cristo Jesús. Esto lo dice solo la Escritura. ¿Y para qué? Para que solo Dios sea glorificado. La enseñanza del buen samaritano no es ser solidario. La enseñanza del buen samaritano es necesitas a Jesús. La enseñanza del buen samaritano es tú no te puedes salvar a ti mismo. Y yo pienso en muchas personas que a mí me dicen, aquí en España es común decir, yo no entiendo por qué Dios me mandaría al infierno. Yo soy buena persona. Yo no he matado. Yo no he robado. Yo no he engañado a mi marido. Pero tú le preguntas, ¿pero has mentido alguna vez? Bueno, ¿quién no ha dicho una mentirijilla? ¿Has mirado alguna vez a alguien que no fuera tuyo? Bueno, sí, mirar sí, pero no he engañado a mi marido. Ya, pero Jesús dijo que el que mira y desea, el que mira y codicia lo que no es suyo. Si tú miras a esa mujer, si tú miras a ese hombre y lo deseas en tu corazón, Jesús dice que ya has adulterado con él. Bueno, pero son cosas pequeñas. Ya, pero es que la Biblia dice que el que rompe un solo mandamiento se hace incumplidor de todos. Pero entonces nadie se va a salvar. No, a sí mismo no.
Y esa es la esencia de la parábola del buen samaritano. El intérprete de la ley no podía salvarse a sí mismo, porque no podía amar al prójimo perfectamente, porque no amaba al samaritano. El joven rico no podía salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no podía cumplir muchos mandamientos, pero amaba el dinero. La mujer samaritana no podía salvarse a sí misma, porque ella no podía beber del agua de vida eterna que solo estaba en Jesús. Toda esta parábola al final enseña algo. No puedes confiar en tu propia justicia. Si tú eres alguien arrogante y religioso, que crees que simplemente porque cumples 4 normas religiosas te vas a salvar, estás muy equivocado. Si crees que miras a los demás como yo soy más santo que ellos, pobre, ese se va al infierno, yo me estoy ganando el cielo, estás muy equivocado. Tú eres un pecador y tú eres una pecadora, como yo soy un pecador. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el Señor nos ha redimido. Ahora el Señor nos ha redimido. Y ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora nosotros vivimos una vida en el Espíritu. Pero a pesar de que ya no practicamos el pecado, a veces pecamos. Una mala palabra, un mal sentimiento, un rencor hacia el prójimo en algún momento, una mala acción. Sí, el Espíritu nos constriñe y nos convence de pecado, trae convicción de pecado y vamos corriendo de nuevo arrepentidos al Señor, pero volvemos a demostrar que no podemos confiar en nuestra propia justicia y lo único que podemos hacer es abrazar al Señor y decir: Jesús, tú eres mi justicia, tú eres mi justicia. Y esta es la enseñanza principal del buen samaritano, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos la gracia de Dios. Sí, hay otras aplicaciones. Cuidado con la religión externa. Cuidado con esa vida de apariencia, de piedad, pero luego por dentro muerte y sequedad. Examina tu corazón si solo vives una fe de apariencia o es real. Si solo vives una fe de apariencia, por mucho que vayas a los cultos, participes quizá de la alabanza o seas pastor o predicador o a cualquier cosa, yo te digo que te arrepientas, porque lo de fuera es importante, lo que hacemos para la obra de Dios es importante, pero solo si va acompañado de un corazón que ha nacido de nuevo. Así que también vemos esa aplicación, cuidado con la religión externa. También vemos otra aplicación, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. El resumen de toda la ley es esa: ama a tu prójimo. No pienses que eso te está diciendo ahora ve y da limosnas a todos y haz obra social. No confundas tu misión. La mejor manera de amar al prójimo muchas veces es predicar el Evangelio. Hay mucha gente muerta en el borde del camino, herida en el borde del camino, lastimada en el borde del camino, que lo que necesitan es a nuestro Redentor. La mayor manera de amar al prójimo es predicar el Evangelio a los que están muertos en sus delitos y pecados, para que el Señor, por su gracia y misericordia, traiga vida a cada uno de ellos. Ama a tus hermanos, pero ama también como hizo el samaritano. Ama sin fingimiento. Ama con hechos, no solo de palabras. Ama con acciones. No le digas a tu pastor: te amo, pastor, amo a mi pastor. Muestra que lo amas. No digas a tus hermanos: amo a mis hermanos. Muestra que los amas. No digas a tu esposa: yo te amo. Muéstrale que la amas. Ama a las personas, no de palabra, sino de hecho. Pero sobre todo, confía en Cristo como tu única esperanza de salvación. Que hoy nuestros corazones canten a nuestro buen samaritano. Que hoy nuestros corazones canten de gozo, sabiendo que el Señor no solo dijo que nos ama, sino que el Señor mostró su amor para con nosotros. Que hoy esta palabra nos haga reflexionar, que hoy esta palabra dé fruto en nuestros corazones y que esta palabra nos haga examinarnos a nosotros y que sirva para una acción, que sirva para que manifestemos lo que hoy hemos aprendido con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que esté cerca de ti. Todo ser humano que nos rodea. No hay que amar solo a nuestra comunidad religiosa, hay que amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Que el Señor use la palabra a través de su Espíritu para edificación de su iglesia. Vamos a orar.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos un día más que no hay esperanza en nuestra propia justicia y que solo tú, Señor, eres nuestra esperanza. Gracias por recordarnos tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias por recordarnos que entregaste a tu Hijo, porque no solo dices que nos amas, sino que lo mostraste. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.